Bienvenidos al quinto encuentro global 2025 de Un Curso de Milagros a celebrarse este año en Málaga, España, con todos los maestros y estudiantes, expositores y todas las personas que quieran estar con nosotros en esos maravillosos días terminando el verano en España, 20 y 21 de septiembre. Los esperamos a todos de manera presencial y online, porque va a ser un evento híbrido. Desde ahora, desde el mes de mayo empezamos hasta agosto, vamos a tener a todos los expositores por Zoom aquí en estos workshops para que ustedes los conozcan. Y les hemos pedido que abran un tema que tiene que ver con un curso de milagros y la vida cotidiana, que nos digan cómo lo viven ellos después de todas las experiencias que han tenido, las revelaciones que les ha dado el Espíritu Santo, que nos digan cómo lo viven. Y en esta oportunidad tenemos a la maestra Alejandra Boland de Estados Unidos, en este momento está en California, y el pasado martes 17 ella tuvo un workshop de 30 minutos donde nos explicó cómo conoció el curso y cómo se aferró a su enseñanza para que hoy pueda vivir de la manera como hoy nos va a contar. El tema que tiene Alejandra es cómo ver la perfección en todo y en todos. Así que, Alejandra, te dejo los micrófonos. Súper bienvenida, encantadísima de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Y bueno, es un tema clave, ¿no? Como ver la perfección en todo y en todos. Es algo que de alguna manera uno cree que busca, pero no siempre buscamos ver la perfección en todo y en todos, porque en realidad da miedo, ¿no? Absolutamente da miedo poder ver, tener la visión de Cristo. Es una visión que asusta. Asusta porque desaparecemos en el otro y al desaparecer en el otro, si yo me creo que soy un ego, creo que termina mi vida. Entonces vamos a empezar primero por un concepto súper importante que yo lo explico siempre en las primeras clases que doy de un curso de milagros, que es el tema de qué es ver, qué es visión, qué es proyección y qué es percepción, porque si no tenemos esto extremadamente claro, es muy difícil hablar el mismo idioma y saber de qué va el curso, ¿no? Por supuesto. Cuando el curso habla de alguna manera Em, de visión, habla de visión de Cristo. ¿Y a dónde está la visión de Cristo? La visión de Cristo está en la mente. Antes que nada, vamos a recordar que la mente es un espacio, entre comillas, porque no es un espacio, es un lugar donde no hay tiempo ni espacio. Es algo que no se puede explicar desde la dualidad, porque cuando uno explica algo desde la dualidad, uno está hablando de algo que está allí. Pero la mente no es la psiquis, no es el cerebro que nosotros pensamos que es el órgano con el que pensamos, porque el personaje cree que piensa con una psiquis y que hay un órgano que hace funcionar esa psiquis. Nosotros creemos como personajes en dualidad que creamos es los propios pensamientos. Pero en la verdad, esto es soberbia del ego. Nosotros no creamos absolutamente ningún pensamiento, simplemente elegimos un pack de pensamientos. Estos pensamientos pueden ser pensamientos duales o estos pensamientos pueden ser pensamientos de unicidad. Pero ¿quién es el que hace esa elección? El tomador de decisiones. Una parte de la mente que no sabe qué es lo que quiere hacer y que tiene que elegir entre el ego o el Espíritu Santo, que es esta parte de la mente indecisa, ¿no? Que siempre tiene que estar eligiendo para un lado o para el otro. Entonces, esta parte de la mente que no sabe qué es lo que quiere ser, elige por el sistema de pensamiento egoico y le entregan un pack de pensamientos de separación. Los pensamientos no los creamos, esto es soberbia del sistema de pensamiento egoico. Entonces empecemos por lo que es la visión. Les dije hace un rato que visión, cuando el curso habla de visión de Cristo. ¿Y qué sería la visión de Cristo? La interpretación del Espíritu Santo en este caso, o sea, ver las cosas a través de la unicidad. Esto no es lo que vemos, porque si estamos en dualidad, no es lo que vemos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la proyección y la percepción para entender un poquito de esta interpretación del sistema de pensamiento egoico. Nosotros interpretamos, en forma permanente estamos interpretando. ¿Qué es lo que interpretamos? Interpretamos a través del sistema de pensamiento que elegimos. Si yo tengo estos lentes, vamos a hacer de cuenta que mi cabeza es tomador de decisiones.
No me gusta confundir mucho el cuerpo con esto, pero no tengo otra cosa para hacer ahora. Y estos lentes son mi sistema de pensamiento egoico a través del cual yo decidí percibir o interpretar las situaciones que estoy viendo de una manera en el mundo, las voy a interpretar con esos lentes, que son unos lentes de juicios, son unos lentes con los que voy a interpretar separación, pecado, culpa y miedo. Este sistema de pensamiento que habla simplemente de víctimas y victimarios, hay uno u otro, ya sean relaciones de amor o de odio especial. O sea, si yo elijo no me quiero distraer con esto, pero las relaciones de amor especial son siempre odio y las de odio directamente son de odios, pero un poco más honestas. Entonces voy a tener juicios condenatorios porque me dieron el pack de estos juicios de separación. Entonces no voy a tener otra manera de observar justamente el mundo, que inclusive está en este mismo sistema de pensamiento. ¿Qué dije? Una idea de separación. Hay una idea de separación, no muchas. Cuando yo elijo esta idea de separación, puedo proyectar un mundo separado de quien creo que soy. Yo soy tomador de decisiones, soy mente, no soy cuerpo, pero no me lo creo. No creo que soy mente. Simplemente creo que soy cuerpo y estoy empezando a escuchar que capaz que soy una mente, pero eso está muy lejos de la situación en la que yo creo vivir en este momento. Entonces, cuando hablamos de ver, cuando hablamos de visión, cuando hablamos de proyección y cuando hablamos de percepción, estamos hablando de todas cosas diferentes y tenemos que usarlas o por lo menos pensarlas de manera apropiada para poder tener siempre al lado la metafísica del curso, porque la metafísica no es nuestra experiencia, o sea, no tratemos de forzar esta experiencia, pero la tenemos que tener siempre presente para saber a dónde vamos. Es como una brújula que nos indica hacia dónde vamos. Aunque yo posea esa brújula, para cuando veo la brújula digo, uy, voy para el sur, o voy para el norte, o para el lugar a donde yo quiera ir. Yo tengo esa brújula que es la metafísica y digo, yo voy allá, voy a una experiencia de unicidad. Pero todavía desconozco la experiencia de unicidad. Esto es mucho más honesto y más espiritual de estar en dualidad y decir, en realidad yo vivo en unicidad, porque esto no es viable. Entonces tengo mi brújula, sé hacia dónde voy, tengo el norte o el sur o la dirección hacia donde yo quiera ir, la metafísica al costado y voy hacia una experiencia, aunque esa todavía no es mi experiencia. Entonces, primero elijo mi sistema de pensamiento. Como tomador de decisiones no se sabe por qué y no pregunten por qué. Preguntar no es en realidad una verdadera duda, en realidad es hacer un statement, es decir, esto es real, esto sucedió y ahora le pregunto a Jesús cómo es que estamos en dualidad. Esto es decir, estoy en dualidad y esto es digamos, asociar la experiencia dual y decir el mundo es real y la dualidad es real. Entonces no preguntamos cómo es que elegimos al sistema de pensamiento egoico primero. Entonces el sistema de pensamiento egoico es un montón de juicios de separación. Entonces vamos a hacer de cuenta que son estos lentes que les dije hace un rato. Los veo, estos lentes, todas las figuras ilusorias, porque esto es lo más importante del tema de hoy. El mundo que veo es una ilusión, es literalmente ilusorio. Entonces, yo veo a través de mis lentes, que están llenos de juicios, unas figuras ilusorias que pasan, ¿sí? O con las que yo creo que me relaciono, y voy a interpretar con juicios de separación. O sea, yo voy a tener víctimas y victimarios. Cuando yo tengo en mis manos, ¿sí? Cuando yo tengo en mis manos juicios de separación en donde veo que en realidad hay víctimas y hay victimarios, ¿qué es lo que puedo saber? ¿Me pongo a investigar de dónde vienen esos juicios? ¿Los trato de cambiar? No. Lo único que hago ahí es digo, me equivoqué de caja, elegí la caja equivocada. Esto no lo quiero más. Entonces, ¿por qué? Porque la interpretación que yo estoy haciendo de la situación, que no quiere decir que yo tenga que negar lo que los ojos del cuerpo ven. No, esto no lo niego,
pero la interpretación que hice de la situación, me lo hizo a propósito, me lo está haciendo adrede, mira qué sinvergüenza. O sea, esa intención en donde yo estoy diciendo, haciendo un juicio condenatorio hacia otra persona o hacia mí, hacia lo que creo que soy yo, porque en realidad mi cuerpo es externo al pensamiento de separación, en ese momento lo único que digo es que debo haber elegido la caja equivocada porque tengo juicios en mis manos. No trato de hacer otra cosa. Simplemente no trato de hacer otra cosa. Entonces, el primer paso del perdón, que reconoce que el exterior no es el que me está ocasionando mi estado de no paz. ¿Qué es lo que me ocasiona el estado de no paz? La elección de la caja equivocada. Yo elegí la caja equivocada, estoy haciendo una interpretación que en realidad es la interpretación de un sistema de de pensamiento de separación, que para lo único que yo estoy observando eso es para justificar una culpa que está en la mente, y ni tampoco está en la mente, porque ya lo vamos a ver, pero para decir la culpa está en el mundo. Cada vez que yo digo la culpa está en el mundo, refuerzo la culpa ¿en dónde? En la mente. Yo hace un rato les dije, la mente no es la psiquis. La mente no está en el cerebro, ¿sí? La psiquis y el cerebro están contenidos en la mente, las ideas no abandonan su fuente. ¿En qué mente está contenida? En la mente que eligió el sistema de pensamiento egoico, que en esa misma proyección se proyecta un cuerpo, una psiquis, unos órganos, un mundo dual que abarca absolutamente todo el mundo fenoménico. eh, todo, todo, todo. No vamos a descartar nada, porque en realidad no se puede descartar nada. Todo lo que está en dualidad viene de está alojado en la mente. Entonces, el cuerpo no contiene nada. El cuerpo está contenido en la mente y ni tampoco está la mente que elige un sistema de pensamiento de separación, alucina y proyecta un mundo dual y dentro de ese mundo dual está el cuerpo. Entonces, por lo que les acabo de decir, que hablamos, rápidamente, muy fugazmente, y fuimos y vinimos por todo el sistema de pensamiento, cómo se desarrolla el sistema de pensamiento egoico, que es perfecto por otro lado, y no hay que desmerecerlo. Evidentemente, esta no es la visión. Pero si yo me creo que soy un cuerpo y estoy identificado con un cuerpo, quiero prolongar, porque el ego, ¿qué va a hacer? Va a querer pelear por su propia subsistencia, ¿sí? Por este sistema de pensamiento de muerte. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo creo que soy un cuerpo, si yo creo que vivo en un cuerpo y creo que vivo en dualidad, no quiero ver la perfección en todo el mundo, porque cuando voy a ver esa perfección en el exterior, surge un miedo aterrador a volver. ¿A volver a dónde? A la dualidad. Y ahí es donde empiezan los juguetes. ¿Y qué juguetes? A mí me gusta decir que los juguetes son los juicios. Empiezo a jugar con los juicios. ¿Qué forma más fácil y más rápida de hacer real la dualidad si no es a través de los juicios? Hay, hay un workshop de Kenneth que se llama Toy Story y se los recomiendo a todo el mundo y habla justamente de esto, ¿no? Y es maravilloso. Entonces, estos juicios son juguetes que yo saco. ¿Cuándo qué? Cuando creo que voy a perderme en la unicidad. Entonces, mientras esto es un proceso, ¿sí? Yo siempre trato de explicar y es muy importante también tener en claro que cuando se explica el proceso del perdón, como proceso, es todo el proceso de sanación de la mente. Yo no estoy hablando de un proceso que se da en un instante, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque el proceso completo de sanación de la mente tiene que ver con un proceso de perdón. ¿De qué perdón? De la mente perdonada. No es un dispositivo del mundo. No es que yo perdono a un hermano. Si yo creo que soy un hermano perdonando al otro, voy por mal camino. Puede ser al principio de la escalera espiritual, pero ya a esta altura no. Entonces, cuando empiezo con la escalera del perdón, en el punto número uno, claro que yo empiezo a leer el libro y a hacer todas las cosas con mi sistema de pensamiento egoico muy donde paso mucho tiempo, ¿sí? Entonces, el primer paso es el reconocimiento de que el exterior no tiene la capacidad de quitarme la paz, de que el exterior no es lo que me quita la paz. ¿Y cuántas veces caemos en este error? ¿Cuántas veces, a pesar de saber esto, seguimos culpando al exterior?
muchísimos. No se juzga, nadie se juzga por esto. Esto es normal, es lo que los egos hacen. Yo siempre le digo a mis alumnos, los bebés se hacen pipí, entonces uno no puede pretender que el bebé no se haga pipí. Y se hizo pipí en el pañal, bueno, es un bebé. Esto es lo mismo. Si estamos en un mundo dual como egos, ¿sí? Está bien que hagamos cosas que hacen los egos. El curso no dice que no juzgues. El curso dice que no haya un solo juicio que no quieras conservar. Porque si no tuviéramos juicios, no necesitaríamos ni el curso ni nada, absolutamente nada. Entonces, a juzgar, pero a observar los juicios. Les voy a dar una definición de visión. Observar los juicios, que se me viene ahora. Observar los juicios sin juzgar y decir, esto es un ego. Esa es la verdadera visión, porque esto te permite ver la realidad. No estoy viendo ni prestando atención a mi sistema de pensamiento egoico, ni tampoco me lo estoy tomando en serio. Entonces, bueno, cuando yo comienzo con mi escalera espiritual, me relaciono a través de los juicios. El primer paso es el reconocimiento de que el exterior no tiene la capacidad de quitarme la paz. A pesar, a medida que voy recorriendo todo este camino, practicando los principios, aplicando los ejercicios y haciendo mi trabajo en lo que es mi guión en la vida diaria, ¿sí? Voy pasando del juicio del ego al juicio del Espíritu Santo, pero esto lleva un tiempo, ¿sí? Entonces, un tiempo dentro de la dualidad, porque ya sabemos que en eternidad no hay tiempo, pero en la dualidad, al tiempo, como es un dispositivo del mundo, tiene un propósito. Nosotros en la mente, ¿sí? Tenemos solamente dos opciones, ¿sí? Y la elección elegida es el propósito. Lo que vimos hasta ahora era el propósito del ego, que en un mundo dual yo iba a seguir dándole vida a este personaje dual. Ahora, cuando empiezo a cambiar por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo tiene solamente dos juicios, o pide amor o da amor. Pero esto es una percepción, no es que, porque yo he escuchado muchas veces que, por ejemplo, eh, en situaciones en donde el ego considera, ¿sí?, que es una situación mala, pobrecito está pidiendo amor. Esto es soberbia, no. Primero lo estoy haciendo un juicio y estoy diciendo en base a lo que veo a nivel de la forma, estoy diciendo está pidiendo amor a través de una interpretación. Primero lo condeno y después digo pide amor. Como diciendo, yo soy más espiritual y entiendo que está pidiendo amor. O sea, no caigamos en esto, es simplemente lo único que tengo que hacer cuando yo veo que hay una situación en donde la estoy interpretando de injusta, de maligna, o estoy viendo a alguien, ¿sí? Esto es mi interpretación. Esto es lo que yo estoy interpretando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo estoy viendo con qué, con los lentes del ego. Están sucios. Miro con los del Espíritu Santo y cuando cambio, ¿y cómo es que cambio? Porque el personaje no es el personaje lo único que se va a dar cuenta, como les dije hace un rato, los juicios que tiene en la mano. Entonces, tengo estos juicios en la mano, digo, no me quiero relacionar con esto. Ahora vamos a dar un ejemplo. No me quiero relacionar con esto, ¿sí? Yo estos juicios no los quiero, entonces ahí es donde entra el juego, el cambio de mente. Esto se puede retrasar. ¿Y por qué se retrasa? Porque no quiero ver la perfección en todo y en todos. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, tengo miedo de qué, de fundirme en el otro. Y esta es la única tarea, unificarme con cada y una de las cosas que yo creo ver separadas en mi exterior. ¿Sí? Esto es muy importante. No quiero ver la belleza y no quiero fundirme en el amor por mucho tiempo. Entonces, y esto no es que nos hace malos, esto nos hace miedosos. Entonces, cuando me dicen, es que no puedo perdonar, esto me llama muchísimo, es que no puedo perdonar esta situación, no importa. Lo que yo perdono en el hermano, en lo que creo que está allí afuera, es simplemente las proyecciones que le he puesto ahí. ¿Qué proyecciones? Todos estos juicios de separación. Entonces, a lo largo del camino, a veces no puedo completar con lo que creo que es un solo individuo en un momento. Bueno, lo voy de a poco, a medida que ese es el guión de cada uno, a medida que puedo acceder poquito a poquito al perdón. El libro te dice, Jesús nos dice en el libro, no creas que se te va a tirar a la realidad de un segundo para el otro porque esto generaría muchísimo miedo e inclusive
aunque no es que la palabra retroceso me guste, eh, ¿no? Como que cuando uno se siente asustado, se deja, ahí dejamos el libro por unos meses en el, en la biblioteca. Entonces, a medida que avanzamos, vamos, ¿qué cosa? Bajando lo que son las resistencias. Bueno, ¿qué significa esto? Yo hago esta analogía. Es como una pared con unos ladrillos en el medio de dos sistemas de pensamiento. A medida que voy practicando el perdón o los principios del curso, la pared del medio es como que se le van sacando em, ladrillitos. Entonces es más fácil cada vez pasar y saltar de un lado para el otro. No solo es más fácil, sino que a medida que vamos avanzando en la escalera del perdón, vamos, de alguna manera, estando más tiempo en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Vamos accediendo más rápido a este sistema de pensamiento en donde vuelvo a repetir, está la visión de Cristo y donde vuelvo a repetir, esto es algo que no lo pienso, no lo analizo, simplemente se percibe de esa manera. Por eso percibimos estas mentes o estos personajes tranquilos en nuestras vidas que no es, o sea, es directamente así. No es que tengo que yo hacer una determinación de cuando alguien, en base a lo que hace a nivel de la forma, está pidiendo perdón o lo está extendiendo. Si viene alguien con una flor, con una rosa, yo voy a decir, ¿está extendiendo amor? No tengo ni idea qué hay detrás del contenido de esa rosa, ¿sí? Puede venir con un contenido de manipulación o puede venir con un contenido de amor, pero la rosa en sí, esta figura o este símbolo puede significar cualquier cosa. Entonces, lo importante acá es saber que hay un contenido. ¿El contenido dónde está? En la mente. El contenido está en la mente y la mente no está alojada en el cuerpo. Vuelvo ahí, porque si uno entiende esto, entiende todo el curso de milagros, y si uno no lo entiende, no se entiende nada. Entonces, vamos a seguir. Cuando vamos al final de la escalera espiritual, en donde después de muchas experiencias pequeñas de perdón y de mundo feliz, podemos comenzar a disfrutar más tiempo de esta verdadera visión. Y es algo que en donde, digamos, no es que no veo el mundo, sigo viendo el mundo, ¿sí? Pero el mundo ya no tiene la capacidad de quitarme o darme la paz, o de quitarme o darme felicidad. El mundo en este estado y en este momento en donde la mente ya está entrenada y ya está eligiendo por un sistema de pensamiento de unicidad, está eligiendo por la visión. Digamos, ya en ese instante, ¿sí? En esa instancia, más que en ese instante, el mundo no me afecta absolutamente. ¿Por qué? Porque sé de qué va. Sé que es un mundo que es ilusorio, al que yo le había dado un significado a través de aplicar emocionalidad a interpretaciones que había hecho. Y así es como se crea esto. Entonces lo sigo viviendo, simplemente es una película que sigo viviendo en dualidad hasta que pueda elegir al Espíritu Santo en cada y una de las situaciones duales que yo había interpretado de separación para quitarles de alguna forma esa emocionalidad, para verlo, unificarme, unirme con eso y ahí poder experimentar la verdadera visión. Entonces, recuerden, lo que ven los ojos del cuerpo no es la visión. Nosotros tenemos unos órganos perceptores. Nosotros creemos que percibimos a través del tacto, a través de los ojos, del olfato, del gusto. Podemos tener unos inputs sensitivos. Inputs sensitivos es toda una información que va al cerebro, allí es analizada y se le da cierta, interpretación, ¿sí? Entonces, estos inputs sensitivos no es la visión. Sáquense eso de la cabeza. Eso es simplemente lo que los ojos del cuerpo ven. Cuando yo percibo, interpreto con el sistema de pensamiento egoico todos estos inputs sensitivos. Y cuando yo elijo por la visión de Cristo, ¿sí? Es que he elegido a través de un pensamiento de unicidad. ¿Qué significa unicidad? No estoy separado. Pero cuando me identifiqué con el cuerpo, claro que me siento separado del otro.
no intenten abrazarse y decir somos uno, porque en dualidad esto no se da. O sea, es simplemente la visión de Cristo en donde no me identifico separado y entiendo que el mundo es totalmente ilusorio y sé absolutamente de qué va. Cuando me doy cuenta de esto, no tengo forma de enojarme. O sea, no hay manera, o sea, no hay proyección porque no elegí un sistema de pensamiento dual. Recuerden que elegir la dualidad es creo que maté a Dios. Y este es el pensamiento que rige absolutamente todo. Creo que maté a Dios, me escondo en un mundo dual y este pensamiento lleno de culpa de alguna manera en la mente es el que tengo presente todo el tiempo. Entonces, lo único que busco en dualidad es culpar al exterior de mi estado de no paz. O sea, ¿qué es lo que busco? Asesinos. Pero como en realidad yo creo realmente que fui el que le he dado muerte a Dios, cada vez que encuentro un asesino refuerzo este pensamiento de culpa. Esto tiene que ver con la metafísica, pero sí es un dato importante a tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo estoy culpando a alguien, realmente ahí empiezo a entender que es este pensamiento que lo estoy proyectando y que lo estoy percibiendo. Esto refuerza el sistema de pensamiento de culpa. Entonces, cada cosa en dualidad que hace real al cuerpo físico o psíquico, porque cuando el curso habla de ego, no habla solamente de psiquis, no es como los psicólogos lo aprendieron, habla de cuerpo y habla de de psiquis. Esto es el ego. Entonces, si yo creo que tengo hambre, como y el apetito se me va, refuerzo el sistema de pensamiento egoico. Si yo creo que tengo frío, me abrigo y el frío se me va, refuerzo el sistema de pensamiento egoico. Bajo ningún concepto les digo que si tienen hambre, claro que comen. Si tienen frío, claro que se ponen el saco, porque de alguna manera si no la van a pasar mal. Pero ahora ya sabiendo de qué va. Cuando yo miro al ego, no lo juzgo, esa es la visión. Entonces, si tengo frío, me pongo el saco, pero me río y digo, todavía le tengo un poco de miedo al amor de Dios, entonces sigo eligiendo este sistema de pensamiento. Pero esto no me hace malo, esto no me hace pecador, esto ha sido simplemente un error, no ha sido pecado. Entonces, no traten de aplicar los principios al sistema de pensamiento dual porque esto sí te aleja de la visión de Cristo, te aleja del verdadero perdón. Al contrario, observen, se observa y a poco no se juzga y ya sabemos de qué va. Así podemos ir pasando a la visión o al mundo perdonado que de alguna manera lo vamos a experimentar al final de la escalera espiritual. Entonces, me preguntaban por ejemplos. Claro que podría hablar unos 7, 10 días de ejemplos en donde en donde a lo largo de mi vida, este, he tratado de aplicar el perdón en base al lugar, en la escalera espiritual a donde me encontraba. Y cómo muchas veces uno cae, en esta ayuda del ego, cuando él intenta colaborar con nosotros para, el ejercicio del perdón. Para el ejercicio del perdón, insisto, lo único que hay que hacer es identificar que elegí la caja equivocada. ¿Por qué? Porque en mi mano tengo un juicio condenatorio. Entonces, bueno, yo fui, creo que les comenté en la otra clase, no recuerdo bien, pero siempre ocupé lugares, de alguna manera de autoridad. Y uno busca, y les voy a dar ejemplos, este, mm, ejemplos concretos. Por ejemplo, em, les voy a contar un caso, ¿no? Recuerdo que una vez con un paciente, yo dirigía una clínica de rehabilitación y bueno, en los politraumatizados siempre los pacientes tienen patología vesical, las lesiones medulares siempre vienen acompañadas de cierta patología de lo que es la función del sistema urinario. Entonces son pacientes que no tienen el reflejo de la micción. Para los que no saben, hay un reflejo que hace que uno vaya a hacer pipí y bueno, o sea, uno le dan ganas de ir a hacer pipí o hacer pipí cuando la vejiga llega a un cierto volumen urinario. Bueno,
Estos son pacientes que se les entrena la vejiga con una sonda intermitente, se llama. Entonces uno va cada 3 horas, le pone una sondita y la vejiga se vacía y hace que la vejiga no vaya perdiendo función. No voy a hacer una clase de medicina, pero hasta acá llegamos. Entonces tenemos el globo vesical, le ponemos la sonda y vaciamos la vejiga. En un momento, una enfermera nueva le hace un una mal, o sea, la sonda no se le va a la vejiga y se va para otro lado, se llama esto falsa vía. Entonces no sale el pipí y al paciente, claro, como él no siente, se le pone una vejiga enorme. Nadie me avisó nada porque yo no era la persona más simpática para ir a contarle esas cosas. Entonces, claro, o sea, el miedo los hizo a que no me lo dijeran. Y bueno, y después fue a peor, ¿sí? Al paciente se le puso la vejiga totalmente grande. Eso puede llevar a un estallido vesical e incluso a la muerte. Cuando yo ya me entero de esto, no, lo solucioné, ¿está? No vamos a contar la historia, pero quería matar a la enfermera. O sea, no había manera de que alguien me la pudiera sacar mm, de mis manos porque la quería prácticamente asesinar. Entonces, ustedes después de esto que les estoy contando, van a decir, tiene razón, ¿no? Porque si el paciente se muere o le pasa algo, de última era mi responsabilidad, o por lo menos eso es lo que uno cree, lo que a uno le enseñaron. ¿Qué es lo que sucede acá? Esto me costó años el perdón de esto, ¿no? O sea, así tengo millones, pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer? El primer ejercicio que tienen que hacer, ¿de quién me estoy separando? Siempre, siempre, siempre. Porque ustedes van a decir, y yo se los explico y se los cuento y les puedo poner más detalles, pero la doctora tenía razón, porque ella estaba por el bien del paciente. Ningún paciente en un mundo totalmente ilusorio, ¿qué paciente hay? Por el amor de Dios, ninguno. Pero yo tengo que buscar de quién me estoy separando. Yo me estaba separando de esta enfermera por irresponsable. La cantidad de cosas, tengo un argumento así, pero los argumentos son falsos, porque son creencias y justificativos del sistema de pensamiento egoico. ¿De quién me estoy separando? De ella. O sea que de todo lo que la estoy acusando, que lo más leve que creo que le habría dicho que era una asesina, o sea, justamente este juicio es el juicio que yo quería sacarme de encima y enjuiciarla a ella, pero no sacarme de encima como Laura, que soy, sacármelo de encima como una mente separada. Recuerden que somos una personalidad completa, pecadora, culpable y miedosa, que se fragmenta en dos. Y yo la veo a ella como un reflejo de mi personalidad, en donde puedo ver lo que no me gusta y yo me identifico con la buenita. Y ella se identificaba con la buenita también, porque ella diría, esta es la bruja mala y loca, ¿cómo va a ser semejante escándalo por esto? ¿No? Entonces, ahí justamente en ese momento, lo primero que yo, comencé a hacer, y esto me ha servido muchísimo y les aconsejo que lo hagan, no vean los justificativos, nunca, simplemente a quién estoy atacando, a quién estoy atacando o de quién me estoy separando. Si ustedes empiezan por ahí, aunque no lo puedan perdonar, aunque sepan, Helen tampoco podía perdonarlo a Bill, aunque sepan que no lo pueden perdonar y que el odio que sienten hacia esa persona o hacia esa situación o hacia esa entidad o hacia el gobierno o hacia quien sea, no importa. Ustedes saben de quién se están separando. Y número dos, que no quieren, no sé dónde salieron esos globos, que no quieren verlo con los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque están justificando lo que han proyectado en esa persona, el pensamiento de separación que han proyectado en esa persona o situación. Entonces, si yo no hago y no digo, me estoy separando de esto, y hacen oídos sordos a las justificaciones y dicen, todo este pensamiento de asesina, de irresponsable, de que no sirve para nada y de un montón de cosas que yo tengo en mi haber, yo lo primero que hago es digo, estos pensamientos vienen de la caja equivocada, porque no vienen del Espíritu Santo.
porque son de separación, no porque los juzgan, son de separación. Ah, hay una persona ahí afuera que es irresponsable, yo no. Hay un asesino ahí afuera, yo no. Hay un irrespetuoso ahí afuera, yo no. Ya con eso tienen suficiente prueba de que eligieron la caja equivocada. Ahí lo que dicen es, yo no quiero esta caja para relacionarme con el exterior. Ya está. Ahí puedo verlo con la visión de Cristo. Está, eso es todo lo que hay que hacer. No quieran ocupar el lugar de Dios, no tienen que hacer nada, no se analizan los pensamientos, no se busca en ninguna parte, ni en el pasado, ni en ningún lado, porque el pasado es un dispositivo del tiempo. Entonces, si yo utilizo el pasado para traerlo al presente, lo único que estoy haciendo es darle realidad a la dualidad. Les voy a contar, este, alguna otra historia que también viene con los enfermeros pobres, que, con los que más he convivido en mi vida. Pero bueno, resulta que yo creo que no sé si en alguna clase a veces les he contado, yo tenía los monitores y escuchaba los sonidos de los respiradores, yo hacía terapia intensiva y tenía los monitores en mi televisión, en una pantalla. Entonces yo veía los monitores y cuando yo veo los monitores me doy cuenta qué es lo que está pasando con el paciente. En un momento sonaba un monitor y sonaba un monitor y sonaba un monitor. El paciente le pasaba estaba como con el tubo tapado. Entonces yo voy a la habitación, termino yendo porque siempre iba enojada a ver a quién podía matar. Recuerden, uno se levanta con ganas de ir a hacer la dualidad real, ¿está? Uno se levanta con ganas ¿de qué? De mantener el personaje, no de verlo al otro con los ojos de Cristo. Mentira, yo no quiero hacer eso, le tengo miedo. Entonces, yo me levantaba enojada a ver a quién podía matar. Entonces, veo a la enfermera que estaba bañando otro paciente y ese tenía el tubo, tapado, no me acuerdo, estaba tosiendo el paciente, probablemente no era nada, pero yo hice semejante escándalo y al otro día, este les pongo las indicaciones, que los pacientes no hacían fotosíntesis, que necesitaban oxígeno para vivir y que priorizaran el oxígeno a los perfumes, ¿no? Cosas así como totalmente, eh, em, descalificatorias, ¿no? Pero que, importante acá, ¿de quién me estoy separando? ¿A quién le estoy haciendo el juicio? Yo podía tener, porque uno busca testigos, uno absolutamente busca testigos de lo que está diciendo, enseguida busca testigos y los encuentra fácilmente. ¿Cuántos testigos podía tener yo que me estaban diciendo, es verdad? Tiene razón, está correcta, ¿no? Habían médicos que decían que siempre decían que yo decía todo lo que la población médica quería decir, pero que no se animaba, ¿no? Sí, era más osada. Entonces, en este momento, no en ese momento no, porque yo creía que tenía razón, pero después de muchos años, pensando cada una de estas situaciones, he ido recorriendo de quién me estaba separando, ¿no? A quién, a quién, de quién me estaba separando. Entonces, cuando acuso a esa persona de irresponsable, de asesina, de desconsiderada, de ignorante, en realidad lo único que estaba haciendo era proyectar en ella un sistema de pensamiento de separación para sostener la separación, pero a costa de algo que yo creo que está afuera. Otra cosa también anecdótica ha sido con Edenor, con la compañía de electricidad, pero esto en Argentina, no veo acá quienes están, pero si hay alguien de Argentina. Edenor, Edesur, ya ni me acuerdo, que resulta que las clínicas con pacientes ventilados o cualquier clínica tiene que tener un sistema eléctrico de reemplazo. ¿Por qué? Porque el respirador tiene un backup, una batería por media hora y después hay que bombear al paciente, ambucearlo para que le llegue el oxígeno, porque sea, la máquina lo que hace es la función mecánica de la respiración, pero si no tiene batería no anda. Entonces, claro, que en verano en Argentina se corta la luz o se cortaba. Les hablo yo hace muchísimos años atrás, ya tengo 54, imagínense. Bueno, muchos años. Entonces, claro, yo llamaba todos los días porque no me traían el motor. Entonces, un día me enojo porque mientras, claro, se cortaba la luz, yo tenía que poner todos los enfermeros a bucear al paciente y los enfermeros no podían hacer su trabajo.
Entonces, en un día me enojo, ya me agarran enojada y los llamo y lo primero que les digo es que si se me moría un paciente, yo se los iba a llevar al paciente a la puerta de la compañía y les iba a mandar las familiares y las cámaras de televisión. Claro que al otro día yo tenía la máquina puesta en la clínica, pero ¿de quién me estaba separando? De la compañía eléctrica. Sí, lo estaba acusando de que eran unos asesinos y tenía argumentos y les puedo asegurar que hubiera juntado millones y millones de personas. O sea, siempre la pregunta clave en el día a día, no busquen los justificativos, porque los justificativos son justificativos egoicos, de cosas que yo me aprendí y a las que les di un significado y a las que le di realidad. Entonces, es mi propia realidad, mi realidad dual. Para cambiar a la visión de Cristo, tengo que cambiar de sistema de pensamiento. Pero el personaje no hace eso. Yo lo único que puedo decir es, en un momento determinado, primero empezar, ¿de quién me estoy separando? ¿Me estoy separando de la compañía eléctrica? Bueno, lo observo. Y digo, y entiendo, y trato de entender por qué me estoy separando. Ahí empieza la verdadera comprensión. ¿Por qué me estoy separando y estoy atacando? Porque quiero preservar mi dualidad. No quiero elegir la visión de Cristo. ¿Por qué? Porque elegir la visión de Cristo me da miedo. Nada más que esto. No hay mucho más para hacer. Si es tan sencillo, lo que pasa es que lo hacemos rebuscado, lo hacemos difícil. ¿Por qué no? Queremos la visión de Cristo, no queremos perdonar, queremos mantenernos lejos. ¿Esto nos hace malos? Y ya termino. No. Esto nos indica de que somos miedosos, no malos. Miedosos. ¿Miedo de qué? Al amor de Dios. ¿Por qué? Porque el ego nos hizo creer que si nos quedamos en la mente, ¿sí? Dios nos iba a matar, iba a terminar con nuestra vida. Entonces, ¿por qué no queremos ir a la mente? Esta es una de las defensas más grandes, justamente por esta idea de que Dios me va a dar muerte. ¿Por qué? Porque yo creí que le había dado muerte a Dios. Esto no sucedió, nunca pude haberle dado muerte a Dios, pero el ego me hizo creer que sí. Y por eso terminé proyectando toda esa culpa, la culpa de una mentira en un mundo dual. Y aunque la culpa no es real, porque no es verdad, la culpa no es real, yo le doy realidad cuando elijo este pensamiento. Entonces, no subestimar al sistema de pensamiento egoico. No estamos en dualidad y decimos el tiempo no existe, la culpa no existe. No utilicen la negación en un mundo dual, porque esto es una defensa. ¿Contra qué? Contra la verdad. Al mundo dual se lo miro, se lo observa y se le ríe, porque no es la nada. ¿Está? Bueno, creo que ya es hora. Sí, O de- así es. Qué maravilla. Qué maravilla. Nos creemos a salvo de Dios en el mundo de la forma. Bendito sea, qué locura somos, ¿no? Pero está bien, porque uno se ríe de eso. Claro, claro, claro. Pero es eso, que no queremos volver a sentir a Dios porque nos sentimos a salvo en un mundo donde, donde es todo lo contrario. Muchas gracias, Alejandra, Bueno, no, por esta gracias a participación. ¿Mm? Gracias a ustedes. No, ahí se puso a sonar el reloj. Yo, yo terminé un minuto antes que el relojito, pero Ah, bueno, acá ya se ¿sí? terminó. Le Acá ya, pusiste, le pusiste el tiempo al Espíritu Santo y al reloj, pero él te paró primero. Qué bueno. bueno, Bueno, Alejandra, pues muchísimas gracias por tu intervención, por tu ayuda, por esa visión tan hermosa de ver la visión de Cristo. Y bueno, me encantó tu workshop. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por los que asisten. Que les digo de nuevo que este workshop está siendo grabado y va a estar alojado en la página de YouTube del Encuentro Global, que se llama Encuentro Global UCDM, para que lo puedan ver más tarde, lo puedan saborear muy bien y también reenviarlo a quien ustedes crean que le va a hacer muy bien. Se asombrarán que todas las personas que están tan pegadas a los workshops, que están diciendo que son una maravilla, gracias a todos los participantes, y no se pierden ninguno. O sea, el canal de YouTube está a tope de vistas. Entonces, se les invita a todos los maestros que después que hagan su workshop, pasen 2 o 3 días después
a ver los comentarios y las cosas, porque a veces hay dudas y le preguntan o piden alguna información, así que allí ustedes tienen su workshop y también sus alumnos preguntando y haciéndoles el seguimiento. Cualquier Gracias. duda que tengan, cualquier duda, hay una página comunidadamor.com, creo que es, y bueno, ahí Ujú. pueden preguntar lo que sea. El canal de YouTube es Comunidad Amor, no tengo a Laura Bolan, pero pregunten ahí lo que sea, de metafísica, de lo que sea, estoy abierta a contestar. Los que me conocen saben que le contesto. Así que bueno, Muchas gracias. un short o Muchas algo. gracias. Bueno, bueno, Pues adiós. sí, Muchísimas gracias y nos vemos en España, en muy Málaga. bien. Adiós. Muchas gracias. Yo me Chao. despido también diciéndoles que agradecida de que estén aquí con nosotros, que recuerden inscribirse. Si no se han inscrito, que recuerden a los que tienen escuela, a los que tienen alumnos, invitarles a que se inscriban, que nos apoyen para poder celebrar el encuentro global 20-21 de septiembre, que nos vemos aquí con Alejandra, que vamos a estar en persona, así que vénganse porque va a ser presencial y online, como ustedes lo decidan. Y bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo martes y los esperamos a todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.